Bueno, yo soy Paula, la directora estatal de Cruz Roja Juventud. Empecé en mi asamblea local en Huesca, que muchos de vosotras y vosotros conoceréis como Huesca la capital mundial, porque al final es un símbolo para mí. Pero una de las acciones con las que empecé en la asamblea local de Huesca fue con Sale Soy, ¿no? Que al final creo que es un proyecto que está como un poco vinculado a espacio propio y que creo que luego contaremos mucho más. Pues yo soy Aran y yo empecé en Cruz Roja en Euskadi, en Vitoria, porque yo soy de Vitoria. Y bueno, yo entré directamente a CRJ, pero en el proyecto de éxito escolar. Luego cuando me vine a Madrid, pues seguí en el proyecto de éxito escolar, pero cuando se abrió el proyecto de espacio propio en Comunidad de Madrid, pues me ofrecieron entrar como referente y aquí estoy. Bueno, pues yo soy Marta, directora provincial de Guadalajara y bueno, llevo muy poquito tiempo en CRJ, desde 2019, y empecé directamente con espacio propio. A la semana de entrar me metí y ya está. Desde allí llevo en Cruz Roja. La violencia hacia las mujeres y la desigualdad de género continúan siendo un problema. ¿Por qué creéis que es así? Bueno, yo creo que al final la violencia de género existe y ojalá en algún momento de nuestra vida conozcamos que eso ya no existe, ¿no? Pero que al final, sobre todo, no existe un incremento, sino que existe una visibilidad de que está ocurriendo algo, ¿no? Y que al final, pues las mujeres que hayan sufrido agresiones, tanto físicas como verbales, se sientan en espacios seguros y puedan comentarlo con su entorno, creo que es como una pieza fundamental que llevamos escuchando, ¿no? Los medios de comunicación, las redes sociales, las administraciones públicas, ¿no? Como que están ayudándonos. No sé qué opináis vosotras. Sí, o sea, sobre todo por la gran cantidad de movimientos que hemos tenido ahora con este tema de la violencia, sobre todo pues con los Oscars, ¿no? El movimiento Me Too, todas las mujeres se atrevieron a denunciar esos abusos que había en Hollywood, pues las mujeres han hecho lo mismo cuando son casos más pequeños, no casos mediáticos, y el denunciar de he sufrido esto y que el resto de mujeres sin conocerme ni siquiera saben quién soy, ya me digan yo te apoyo, yo te creo, estoy aquí para lo que necesites, al final te da esa confianza, ¿no? Para decir voy a contarlo. Claro, es que hay que mirar un poco también el lado positivo de toda esta parte. Yo siempre digo que ahora hay muchísimos más recursos y hay muchísimas más formas en las que se puede denunciar y la gente por eso habla muchísimo más del tema, porque no hay tampoco ese estigma que a lo mejor ha habido siempre de hablar de la violencia de género o de las agresiones machistas, de a lo mejor que muchas veces se culpabiliza a las víctimas. Y es lo que dices, que hoy en día pues, hay muchísimo más apoyo y muchísimos más sitios donde poder denunciarlo. Y quizás también mujeres de referencia, ¿no? Ya no solo de que hayan sufrido violencia, lamentablemente, sino que al final también son mujeres que se han empoderado y que han podido pues, ayudar a otras personas, ¿no? Ahora hay humoristas, hay jugadoras de fútbol, hay como figuras de referencia, ¿no? Que al final sí que creo que también nos ayudan a que en nuestro día a día seamos más mujeres empoderadas, ¿no? Creo que también es importante tener a esas personas, ¿no? Esas mujeres, mujeres de ciencia. O sea, al final creo que la sociedad está yendo a no dejarnos a un lado, sino que el cambio cultural que está existiendo, ¿no? Creo que es importante para nosotras. Sí, o sea, que también es verdad que o sea, como se denuncia más, se habla más y todo esto que estamos diciendo de la visibilidad, también está el otro lado de todas las personas a las que esto les puede enfadar o les puede resultar molesto, que al final es lo que tiene que ser un movimiento social, como es el feminismo, tiene que ser molesto y generar una reacción, pero es verdad que también, como existe esa reacción, pues hay muchísima más visibilidad por los dos lados. Y también antes decíamos, ¿no? que la juventud ya está en movimientos sociales, ¿no? Implicados, y que al final tenemos que ser las personas jóvenes quien también movamos esa rebeldía, ¿no? O que movamos esas entrañas de personas que quizás hasta ahora no se habían puesto a pensar que existía una brecha de género, que existía violencia doméstica, violencia machista, violencia hacia cualquier tipo de persona, ¿no? Y ya no solo física, sino verbal, que quizás también es dañina y muchas veces no se visualiza tanto como la física. Según la Organización Mundial de la Salud, casi un tercio de las mujeres a nivel mundial ha sido víctima de violencia y/o abuso sexual por parte de su pareja, especificando que las adolescentes y jóvenes están más expuestas. De hecho, en España, el 26% de las mujeres de entre 16 y 24 años han sufrido acoso callejero y el 13% antes de cumplir los 15 años de edad.
todo indica a que ha disminuido la edad de la violencia de género. ¿Os habéis encontrado a personas más jóvenes en vuestras intervenciones? ¿Os cruzáis también con chicos jóvenes que piensan que la violencia machista no existe? Yo no sé vosotras, pero yo, gente joven que venga al espacio propio a denunciar cualquier mínima violencia, todos. O sea, creo que no he visto ninguna chica joven que no haya sufrido en la calle alguien que le ha gritado guapa, una barbaridad, ¿no? O sea, y yo que por ejemplo soy la mayor de mi familia, ver a todas mis primas de 12, 13 años que te digan, no, es que iba por la calle y me han dicho esto, es como, qué duro. Que hay muchísima gente muy joven que sufre violencias y que por los datos pues probablemente sea porque cada vez es gente más joven la que la sufre o porque la denuncian más. Me gustaría pensar eso, pero realmente no sé. La verdad que lamentablemente, ¿no? Yo siempre digo que lamentablemente acuden con muchas personas al espacio propio, ¿no? Ya no solo la parte de sensibilización y prevención, que creo que es fundamental, ya no solo para las mujeres, sino para cualquier tipo de persona que quiera pasarse y conocer lo que ocurre o qué es el feminismo, qué es la violencia, dotar de conocimiento a otras personas, ¿no? Para poder hacer el clic del cambio de cualquier persona, creo que es fundamental. Y ya luego en el tema de agresiones, la verdad es que desde que empezó el proyecto en 2018 hasta la actualidad, que empezó en un FIT, en un festival, en una prueba piloto de la gente joven, hemos pensado y hemos visto que necesitamos un espacio donde sentirnos seguras, y en un festival de FIT que mueve a muchísima gente se vio el incremento de personas que hemos atendido y que hemos sensibilizado, es alucinante. O sea, ya no solo las agresiones, sino el foco de este proyecto se necesita. De hecho, empezó en un festival y ha acabado en todas las fiestas de los pueblos. Porque todo el mundo, o sea, porque al final los ayuntamientos, la local más pequeña del mundo mundial ha considerado que, porque no está en un partido de fútbol este proyecto, ¿no? Porque también puede haber ahí que sensibilizar o prevenir este tipo de violencias o incluso en momentos de agresión, ¿no? Que también puedan venir. Entonces yo creo que sí que existe a quien no le han silbado por la calle y te has sentido incómoda, ¿no? Y lo mejor de todo esto es que te des la vuelta y le digas que es mal educado y que no debería hacer eso, ¿no? Ese es el clic que creo que Cruz Roja Juventud lucha todos los días, ¿no? Que te des la vuelta y digas, estás haciéndolo mal, toma un panfleto y acompáñame. Bueno, yo creo que la gente lo agradece mucho, por lo menos la sensación que yo siempre he tenido es que la gente, y ya no solo las chicas, que lo ven como un sitio donde poder sentirse seguras, sino también cualquier persona que venga a hacer la parte de sensibilización, a hacer los juegos, a hacer las dinámicas, lo que sea. O sea, muchas veces se llevan cosas que a lo mejor no habían sido conscientes de pues, que puede ser acoso o no ser acoso, o cuando estás ligando, pues qué tipo de cosas pueden resultar incómodas para la otra persona, tal. O sea, yo creo que es algo que es necesario, pero además que en general la gente lo recibe muy bien. De hecho, hace poco salió un estudio en el Ministerio de Igualdad que decía que las personas jóvenes entre 15 años y 39 no reconocían la violencia. De hecho, por eso nosotros en Cruz Roja Juventud, ¿no? todo el tema de sensibilización y prevención, como que le ponemos un foco porque al final sí que existe, hay estadísticas, hay muchísimas partes de esta sociedad en la que se demuestra, ¿no? Que existen esas violencias. Entonces yo creo que sí que es fundamental el tema de sensibilización y prevención, ¿no? Y que además ocurren cosas lamentablemente. Bueno, como estábamos comentando antes, ¿no? Sobre todo el tema de que había un estudio donde se dice que las personas jóvenes entre 15 y 39 años no reconocen las violencias, la violencia machista en concreto. La campaña del 25N del 2022 de Cruz Roja Juventud habla sobre eso, ¿no? Habla sobre los tipos de violencia y que al final no hay que girar la cabeza ni mirar hacia atrás, sino que hay que afrontar que la violencia existe y que al final hay datos estadísticos que lo demuestran, ¿no? Porque sí que es verdad que hay gente que quizás sin datos y solamente del boca a boca no se cree, ¿no? Entonces este año la campaña de sensibilización va sobre eso, ¿no? ¿Qué creéis que es positivo o cómo lo veis que la idea? Yo sí que lo veo muy positivo porque sobre todo yo sí que creo que es cierto que la gente joven, los más jóvenes, incluso menores de 15 años, no terminan de reconocer esa violencia, sobre todo desde un punto de vista romántico, ¿no? O sea, yo veo cosas en las redes sociales de quiero un hombre perfecto, que me haga caso, que no me ignore, que me trate bien, y dices, y ya está.
¿no? Como que romantifican esos comportamientos cuando realmente es lo mínimo y luego ven otros comportamientos como correctos, ¿no? Él no es que quiere saber dónde estoy en cada momento, se preocupa con quién salgo, con quién dejo de salir, entonces no terminan de reconocer que ahí existe un poco de violencia, ¿no? O sea, al final que una pareja te controle. Entonces yo sí que lo veo muy positivo, sobre todo para los más jóvenes. Es que creo, sí, hay muchas cosas que están todavía muy normalizadas, que se ven como pues, mitos del amor romántico, todo eso que estás diciendo. Y yo sí, o sea, sí que siempre he pensado y he visto que es verdad que la única forma muchas veces de hablar de estos temas y conseguir que mucha gente te escuche es con datos muy concretos y yendo como muy al punto, porque en el momento en el que entras a hablar de cuestiones más personales, que a lo mejor nosotras siempre tendemos a hablar mucho de nuestra experiencia y desde nuestro punto de vista, pues eso mucha gente lo rechaza, que no debería ser así, pero lo hacen. Y sí que es verdad que cuando vas con, oye, mira, es que cuando se normalizan estos comportamientos o cuando pasan estas cosas o estas dinámicas, este es el resultado, objetivamente, mira, hay datos. Entonces eso, la gente normalmente no lo suele cuestionar porque no se puede cuestionar. Cuando tienes una evidencia, pues es así. Según el estudio realizado por el Observatorio Noctámbulas, un 97% de las mujeres encuestadas han sufrido violencia verbal. ¿Creéis que la sociedad es consciente de que estos comportamientos son considerados también violencia machista? ¿Qué se puede hacer para concienciar sobre esto? Creo que al final todo lo que tiene que ver con la salud mental es algo tabú, pero que se está trabajando en visibilizarlo mucho más, ¿no? Al final algo físico, algún golpe, alguna caída, ir en muletas se visibiliza mucho más que la violencia psicológica, pero creo que al final también es la que, o creo, que peor puede venir para una persona que la sufre, ¿no? Porque al final es algo muy intrínseco, muy que al final tu autoestima, tu concepto de ti misma, pues al final se ve pues, vulnerable al final, ¿no? Sí, o sea, es muy peligrosa, pero es muy difícil de ya no legislar, porque ya no es entrar en tema de leyes, pero es muy fácil de cuestionar, porque es como, bueno, es tu experiencia, tu palabra contra la mía, pero no debería ser así, porque es que es lo que dices, que puede ser muy, muy dañina, muchas veces mucho más que los golpes, o es que normalmente lo que pasa es que es lo que lleva a acabar en una violencia física, pero no hay que quitar todo lo de antes como si no existiese. Sí, pero justo en el tema de leyes, como decías, si tú te vas a un juzgado de violencia de género, la gran parte de condenas que vas a ver son por violencia verbal, no por violencia física. La violencia física no tiende a llegar a un juzgado como sí que tiende una violencia verbal. O sea, yo he estado allí en prácticas, mi preparadora de la oposición es jueza de violencia de género, y ella me dice que lo que más se condena son amenazas, injurias, insultos, o sea, la parte física nunca llega como tal. O sea, hay más delitos verbales o maltrato psicológico que maltrato físico. Es curioso, ¿no? Al final creo que todo el mundo tiene la anécdota o lo que sale de la televisión, ¿no? De, pues era un buen vecino, no hacía ruido, pues oye, era una persona súper normal, ¿no? Y al final cada uno, o la forma, ¿no? Como de expresar a la persona que la han agredido es muy personal y muy intrínseco, ¿no? Al final la anécdota esta que no nos gusta a nadie, claro. En los espacios de ocio nocturno, las posibilidades de sufrir violencia sexual o de otro tipo aumentan, ya que las personas no suelen estar en condiciones de dar su consentimiento. Contadnos alguna experiencia cercana en entornos de ocio. ¿Os sentís más inseguras? ¿Vuestros padres y vuestras madres os han tratado diferente al salir de fiesta que a amigos, hermanos, familiares, hombres? Yo tengo un hermano mayor. Eso ya marca un poco, ¿no? Pero sí que es verdad que siempre mis padres, ¿no? Sí que he tenido bastante libertad, porque al final donde yo vivo quizás es como una ciudad supuestamente más tranquila. Pero sí que pues, ¿no? Vuelve a casa con tus amigas, acordar la hora para volver todas juntas, porque al final vivíamos todas como en el mismo barrio y al final pues la vuelta a casa no la hagas sola. Entonces, bueno, pues sí que es verdad que al final te sientes un poco, yo creo, ¿no? que más o menos todas hemos debido vivir la situación de ¿a qué hora llego a casa? Pues vuelve con alguien y a esta hora. Si a tu amiga le dejan hasta las 2, pues a ti también hasta las 2, ¿no? Un poco esa, yo creo que es como un poco el caso más, sobre todo, bueno, sobre todo, te iba a decir, sobre todo cuando era más joven, no.
Pero actualmente también me pasa de, Paula, cuando llegues a Madrid, avísame. Sí, Sí. yo creo que a todas, bueno, es que eso es la experiencia de ser mujer y joven. Además, es que lo comparas, o sea, yo por lo menos comparo, pues por ejemplo, mi primo, que ahora tiene 17 años, pues el otro día me dijo que se iba de fiesta a un pueblo que estaba a 1 hora, sin un sitio donde dormir, con un amigo, solo. Nadie puso ninguna clase de problema a eso, o sea, a nadie le pareció extraño. Yo estoy convencida de que hago yo eso con 17 años y no me dejan. Estoy convencidísima, vamos. Sí, sí, a mí me pasa al contrario que, por ejemplo, a ti, Paula, que yo al ser de Madrid, no, Madrid, una ciudad muy grande, lo que es salir de fiesta, pues no. Además, en mi caso somos 2 chicas, entonces tampoco... Pero sin embargo, cuando tenía pareja hombre, ahí era como, no te preocupes, sal a la hora que quieras, ¿no? Era como, ¿qué pasa? Si voy con él, no tengo ningún problema, pero si voy con mis amigas, no, que te traigan a casa, te voy a buscar, no vuelvas muy tarde, a ver a dónde vas, ten cuidado, la copa, no descuides tus cosas, no te acerques a nadie. Sin embargo, estando con una pareja hombre es como, no pasa nada, está todo perfecto. Ahí sí que se nota, ¿no? Esa diferencia de... Depende de con quién vayas también un poco... Ya. Yo tengo una anécdota que en Huesca el viaje de estudios de segundo de bachiller era a Italia. Nos pegábamos 24 horas en autobús y entonces pues, bueno, nos dejaban salir a discotecas. Los profesores se iban, ¿no? Pues un poco lo típico de tu primera vez que sales y intentas beber un poco de calimocho porque Y entonces a una amiga nuestra en una discoteca le pusieron una pastilla. Y fue la casualidad de que yo me di cuenta. Me di cuenta porque hizo así y hizo como un salto, ¿no? No es que hiciese tanto. Y entonces, ¿qué pasa? Que yo me di cuenta y le dije a mi amiga, oye, no bebas de esto porque te han echado algo. La estuvieron vigilando hasta que, evidentemente, pues no le pasó nada porque no se la tomó, ¿no? Pero es verdad que estuvimos vigiladas por chicos durante bastante rato para ver quién se lo había tomado y qué iba a pasar, ¿no? Esa quizás, y en ese momento yo soy de final de año, entonces justamente estaba cumpliendo la mayoría de edad, ¿no? Y era como la más pequeña y era como, oh Dios mío, ¿qué pasa? ¿No? Entonces luego se lo contamos a los profesores, pues eso, no os preocupéis, no pasa nada, ¿no? Pero sí que fue como la anécdota de decir, algo está pasando. Aquí pasa algo. Aquí pasa algo. Estos últimos meses hemos tenido una preocupación social en torno a los pinchazos en las aglomeraciones. ¿Cómo os ha afectado? ¿Habéis tomado alguna medida a nivel personal? ¿Ha acudido alguna persona a espacio propio para hablar sobre este tema? A ver, medida como tal no, pero justo empezaron los pinchazos y fueron las ferias de donde yo vivo y al salir pues no, fue bueno, yo iba con mi pareja que es mujer también y fue bueno, si notamos cualquier cosa, nos vamos ahora mismo, nos buscamos la protección oficial, la ambulancia, lo que sea, vamos a ir tranquilas y si notamos cualquier cosa rara, nos vamos. En plan, no vamos a esperar a que pase lo que no queremos que pase, ¿no? Pero más medidas que eso, no, yo en mi opinión creo que no nos tiene que dominar el miedo a salir con miedo, me va a pasar algo, me van a intentar, ¿no? Sino porque al final nos cohíbe a nosotras, dejamos de disfrutar y creo que es lo que peor podríamos llegar a hacer. Sí, yo, o sea, igual que tú, es como intentas, o bueno, dices, no voy a estar como súper pendiente, pero sí que es algo que no puedes evitar pensarlo, eso, y el tema de que te echen algo en la copa o tal, o sea, es que es como que lo tienes ahí detrás en tu cabeza, ese pensamiento de decir, bueno, voy a estar como con un porcentaje de mis sentidos alerta por si acaso pasa algo, que igual luego no pasa nada, pero por si acaso. Sí, yo un poco, es que en la misma línea, al final justo fueron las fiestas de Huesca y fue en el momento del boom mediático, que también creo que pues eso fue un boom mediático y todas fue como, venga, si alguien se siente mal, si alguien nota un pinchazo y al final también había graciosos que utilizaban las agujas del hilo de coser, ¿no? Como la gracia de te voy a pinchar, ¿no? Y también pues ya no solo, o sea, ya vives con el miedo, ¿no? De encima la gracia, ¿no? Vamos a bromear con esto que pasa a las mujeres. Y al final, pues creo que también hay que responsabilizar un poco de esos actos, ¿no? De que no es una broma y de que al final con eso pueden causar una agresión sexual o pueden causar cualquier tipo de acción hacia una persona, ¿no? Creo que también hay que tener en cuenta eso, ¿no? Las gracias que pueden producirse, que no es ninguna gracia. Ha habido bastante polémica porque la mayoría de las ocasiones no se ha encontrado ninguna sustancia en el cuerpo de las víctimas y se dice que muchos imitan para crearnos pánico a las mujeres. ¿Qué respondéis a las personas que hablan de histeria colectiva?
Hombre, yo entiendo que haya un poco de histeria, ¿no? Al final vas con la preocupación de qué me han puesto. Aunque luego sea la tontería, porque no puedo considerarlo como la broma, de que te han cogido una aguja de coser, pero entiendo que la gente esté nerviosa en el momento en el que notas algo en tu pierna, en tu brazo, de me han pinchado, que me han pinchado. ¿Dónde han utilizado esa aguja antes? Porque ya no es solo que te han pinchado, sino de dónde proviene. Que no es solo el me van a hacer algo, es que me han pinchado. Claro, y es que nuestro miedo con estas cosas tampoco viene de la nada, viene de que las agresiones contra las mujeres ocurren, aunque no sea en concreto estos casos, aunque se haga por generar miedo, lo que sea, las agresiones ocurren igual. Entonces, tampoco no se nos puede culpar por tener miedo por algo que nos pasa de constante en nuestra vida. ¿Ha acudido alguna persona a Espacio Propio para hablar sobre este tema? A mí personalmente no. No, a mí tampoco. No, pero, o sea, quiero decir, yo no sé si realmente ha habido intervenciones, pero sí que lo que se preparó desde Cruz Roja Juventud fueron folletos y una pequeña reseña al territorio un poco para poderles dar soporte si alguien venía, ¿no? Al final, pues vimos que sí que había que dar una respuesta inmediata en cuanto a esta problemática que estaba ocurriendo o a esta, pues eso, ¿no? Esta histeria que estaba habiendo, entonces sí que trabajamos desde aquí, desde la estatal, un poco pues en dar mensajes de qué es lo que se tenía que comunicar. Hablemos ahora de Espacio Propio. ¿Cómo crees que el proyecto de Espacio Propio contribuye a mejorar la situación? Joder, de muchas maneras, o sea, por lo menos como yo lo he vivido. Lo que decía antes, que para empezar, porque creo que da una sensación a la gente de seguridad, de alguna forma, de tener un sitio al que acudir en caso de que ocurra algo. Eso, por supuesto. Y además es algo que ya es muy reconocible porque en casi todos los sitios suele hay, si no es Espacio Propio, un punto violeta, pero mucha gente reconoce Espacio Propio ya como proyecto. Y luego además toda la parte de sensibilización creo que tiene un impacto súper positivo en la gente joven, porque estamos dándole una perspectiva a veces que a lo mejor no están recibiendo de ningún sitio y sobre todo que les puede servir para indagar un poco más o para intentar darle una vuelta a su pensamiento. Sí, total. Además, el marco de atención de Cruz Roja Juventud son los 7 principios de la organización, del movimiento internacional. Al final, cubrimos los derechos humanos de las personas y nuestra sensibilización y nuestro enfoque siempre es en el cuidado de las personas y de cómo las tratamos, ¿no? Entonces, yo creo que Cruz Roja Juventud se posicione como una entidad feminista, de un movimiento social, que trabaje con los jóvenes, para los jóvenes en esas temáticas, creo yo digo que no hay mejor entidad que nosotras, ¿no? Para eso, pero creo como que al final sí que es necesario, lamentablemente, pero sí que estamos haciendo porque la juventud se implique en movimientos sociales como podría ser el feminismo. Y yo creo que también a las propias personas que acuden, ¿no?, al punto de vista les da una satisfacción el decirles, ¿quieres ser una aliada nuestra de si ves cualquier situación venir? O sea, por lo menos nosotros cuando lo hicimos en un festival, la gente luego te venía súper emocionada cuando se iba de, oye, que no he venido a deciros nada porque no ha pasado nada, pero me ha encantado participar y ser parte también de esto, ¿no? Esa satisfacción de yo también estoy ayudando, aunque no esté en el puesto, pero también estoy ahí con ellos ayudándole a, si veo cualquier cosa, denunciarlo. ¿Qué más crees que se puede hacer desde CRJ para concienciar a la juventud sobre este problema? Bueno, yo creo que lo importante, ¿no?, para Cruz Roja Juventud es que dentro del marco de nuestros principios y que al final es un movimiento internacional, que Cruz Roja Juventud desde el 2009 se posicionó en ser feminista y en tener un movimiento en el que moviliza a muchas personas jóvenes en espacios mixtos, ¿no?, hace que ese proyecto se enriquezca, que no solo es un proyecto exclusivamente dado para mujeres, que es un proyecto dado para la sociedad en general, ¿no? Entonces, que creo que es importante, ¿no? Antes lo decías, ¿no?, la sensibilización y prevención como foco clave, además de la intervención que puede haber, ¿no? Pues yo creo que ese proyecto, sobre todo es eso, ¿no?, dar visibilidad a cualquier persona a que puede participar, ¿no? Que digas, tengo 16 años, quiero conocer este proyecto y voy a poder sensibilizar en mi pueblo, en mi entorno, en cualquier espacio, ¿no? Ya no sea solo en el cole, en la universidad, en un FP, sino que en tu barrio, comiendo palomitas con tus amigos, vas a poder hablar sobre esto, ¿no? Y creo que eso es lo que hace Cruz Roja Juventud, ser agentes de cambio a la sociedad. ¿Cómo interfiere este proyecto en tu vida personal?
¿Te ha marcado alguna vez alguna vivencia a nivel personal? A mí a nivel personal, una cosa que yo siento que me ha dado es el saber cómo, o sea, he aprendido a saber cómo tratar estos temas con gente que no siempre está abierta a tratar de estos temas. Porque sí que es verdad que tengo la suerte de que mi entorno está lleno de gente maravillosa que puedes hablar de feminismo, de género, de agresiones y no he tenido nunca ningún problema, pero tú estás sensibilizando en espacio propio y te encuentras muchas veces con personas que no lo van a recibir de esa forma. Entonces, el saber cómo tratar la temática para no generar una respuesta agresiva o negativa también sirve para lo que estabas diciendo de poder mover ese cambio hacia todos los sectores de la población, no solo gente que ya está sensibilizada. Entonces yo creo que he aprendido mucho a hacer eso gracias a estar en espacio propio. Yo la verdad es que es volver de un espacio propio y me siento mejor persona. O sea, parece un cliché, pero es eso, poner mi granito de arena, aunque tampoco sea nada del otro mundo, ¿no? Porque al final no estamos haciendo realmente una labor imprescindible, sino estamos allí, sobre todo, yo no he llegado a hacer nunca una atención, simplemente ha sido la sensibilización, pero el estar allí, el ver cómo a la gente le hace un clic en la cabeza de, ostras, esto es que estaba haciendo X persona, es una violencia, ¿no? Es decir, wow, cómo les cambia, o hacer los juegos y verles que se van contentos, que se pican entre ellos, porque han fallado una, pues repíteme otra, a ver si está el acierto. A mí me da bastante satisfacción, ¿no?, ver a la gente pasárselo también en un punto cuando realmente, en vez de jugar, estás sensibilizándoles y enseñándoles nuevos conceptos. Qué importante es el juego. Nunca le damos la importancia suficiente y al final el juego hace y cambia mucho, ¿no? La importancia del juego en edades tempranas hasta ser mayor hace que cambiemos mucho. ¿Qué les dirías a las personas voluntarias que dudan si realizar actividad o no en este proyecto? Sí, que se apunten, que si tienen dudas que se apunten y que al final cualquier proyecto de Cruz Roja Juventud es una aventura desde el primer inicio, porque es así, o sea, es espacio propio, es Alesoy, es promo, es cualquier proyecto, ¿no? Cualquier charla que demos en cualquier instituto, al final creo que hace que nos sintamos nosotros realizados y que pues eso, el granito de arena. Yo les diría a cualquier persona joven que llame a la puerta, ¿sabes? Que quizás da miedo, ¿no? Da mucho miedo no este proyecto, sino cualquiera, o hacer una acción voluntaria, pero que al final te cambia la vida. Y creo que la gente no es consciente. Aunque ahora se ve mucho más, como las personas jóvenes somos más solidarias, más justas, que queremos hacer más, ¿no? Entonces yo creo que espacio propio es un espacio seguro para poder conocerte a ti y conocer otros entornos para modificarlos, que creo que es la clave. Sí, además es que es un proyecto muy divertido, por lo menos yo siempre me lo paso muy bien, porque se hace en un entorno que es muy dinámico, pues se hacen los juegos, se hace con gente joven, que además es un proyecto que puedes en un momento ser voluntario de ese proyecto y en otro momento ser el participante de ese proyecto, el destinatario, porque está dirigido al final a todo el público joven. Entonces es algo que es muy cercano, tú puedes hacer la intervención como tú querrías recibirla. Entonces al final también es sencillo realmente, o sea, a mí me parece que es divertido y es fácil y muy dinámico. Y ya no solo todo por lo que das, sino todo el aprendizaje que tú mismo te llevas a casa, creo que eso no tiene ningún precio. O sea, el saber más cosas es maravilloso sin más. Sí. ¿Cómo veis el futuro frente a la violencia machista? Que nos queda mucho camino, pero que poco a poco ese camino se va haciendo cada vez más cortito, yo creo. Sí, yo quiero pensar en positivo, la verdad. Quiero pensar que vamos hacia mejor y que poco a poco cada vez más gente se suma y es consciente de que el feminismo no es solo para un grupo de personas, sino que nos afecta a todos de una forma o de otra. Yo veo, yo creo que el presente de juventud, de las personas jóvenes, va a hacer que el futuro sea, pues como decían ellas, ¿no?, mucho mejor, más seguro y más justo para todas. Entonces yo creo que esa es la clave, ¿no?, que el presente se está haciendo bien y se está movilizando a muchas personas. Yo siempre digo que Cruz Roja Juventud
es la entidad que mueve a más personas jóvenes, que son como 15.300 personas jóvenes haciendo cosas para la juventud. O sea, de joven a joven contando cosas. Y creo que somos un movimiento que tiene un valor y unas acciones que muy pocas personas pueden llegar a sentir si no estás dentro de la organización. Entonces yo creo que cualquier proyecto está muy bien, que Espacio Propio nació de un movimiento joven dentro de Cruz Roja y que al final somos un ejemplo para muchas personas y que tenemos que ser conscientes de ello, ¿no? Entonces yo creo que el presente y la gente como nosotras va a hacer y modificar muchos entornos en el futuro.